Capítulo 6. Después de mirar su teléfono durante un minuto o dos, Evans comenzó a reír mientras me miraba. Brooks, tu juego ni siquiera aparece en la lista. ¿Estás seguro de que publicaste tu juego correctamente? Al escuchar los comentarios de Evans, los demás estudiantes lo miraron confundidos, luego me miraron a mí con un poco de simpatía, ya que si mi juego que fue publicado hoy no estaba en la última página, la única razón sería que publiqué el juego incorrectamente. En este punto todos esperaban que me sorprendiera o me preocupara, pero ni siquiera aparté la vista del menú mientras respondía. Mira la página anterior, la última vez que miré casi había salido de la última página, ahora mismo debería estar una página más arriba. Dije con desinterés. Al escuchar esto, la duda apareció en los ojos de todos. Incluso aquellos que no estaban prestando mucha atención a la discusión se centraron en lo que Evans estaba a punto de decir, ya que si mi juego saltaba de la última página a la siguiente el primer día de lanzamiento, eso sería sorprendente. Inseguro, Evans miró dubitativamente la pantalla de su celular e hizo clic en la página anterior. Mirando los largos títulos explicativos de los otros juegos y de repente un juego con solo un nombre en el medio, encontró mi juego con facilidad. ¿De verdad subió su juego a una página a pesar de que se publicó hoy? En esa página, no era necesario que los juegos tuvieran al menos 50 jugadores en línea para participar. ¿Le pidió a sus amigos que jugaran el juego y lo ayudaran a subir de rango? Pensó Evans con dudas mientras permanecía en silencio, sin querer darse la satisfacción de demostrar que estaba equivocado. Pero eso no funcionaría, ya había atraído la atención de todos los estudiantes de la mesa, algunos que también estaban en esta página, otros que estaban en la última página a pesar de que habían publicado sus partidas hace más de una semana, al escuchar que era posible que mi juego estuviera yendo bien, sintieron curiosidad. Oye, Tyler, ¿su juego está realmente en esa página? ¿O simplemente publicó el juego equivocado y no aparece? Preguntó con interés uno de los amigos más cercanos de Evans. Esta pregunta hizo que Evans lo mirara con mala cara, pero respondió. Encontré su juego, está en la mitad de la penúltima página, probablemente con 50 a 70 jugadores. No está mal, Brooks, tal vez puedas subir algunas páginas más antes de que termine la prueba. ¿Quién hubiera pensado que el peor estudiante de los últimos años obtendría un resultado que no es el peor? Jaja. Habiendo elegido lo que iba a comer, finalmente aparté la vista del menú y cogí la tablet de la mesa del restaurante para hacer mi pedido. Cuando hice mi pedido, finalmente miré a Evans con una sonrisa burlancia. ¿En serio? ¿70 jugadores? Eso es bueno, cuando salí de casa solo 90 jugadores habían probado mi juego, si 70 jugadores están jugando significa que realmente les gustó, una retención del 78% es muy buena. ¿Cuál es la retención de tu juego, Evans? Al escuchar mi respuesta burlona, no solo Evans se sorprendió, sino que los otros estudiantes en la mesa también me miraron en estado de shock. Probablemente no podían recordar una sola vez en que Theo le había respondido a Evans en todos los 5 años de universidad. Que Evans se enfrentara a alguien a quien consideraban más débil delante de todos sus compañeros no era algo que esperaba, por lo que, ante la mirada de todos que esperaban una respuesta, se irritó visiblemente y respondió. Tienes una alta retención porque todavía tienes pocos jugadores, Brooks. Cuando tienes más de 1000 personas probando tu juego, la tasa bajará naturalmente, no te engañes. Al escuchar su respuesta, los demás estudiantes también asintieron, considerándolo razonable. Después de todo, complacer a 70 personas puede ser suerte, tal vez solo tuve suerte de encontrar la audiencia adecuada, pero eso no necesariamente continuaría después de que más jugadores probaran el juego. Pero mi sonrisa permaneció plasmada en mi rostro, todavía mirando a Evans con sorna mientras me encogía de hombros. ¿En serio? Esa es una buena excusa para usar en tu almohada antes de que te duermas llorando. Al escuchar mi burla aún más clara que antes, algunos estudiantes incluso se quedaron con la boca abierta en estado de shock, mientras que Evans se puso aún más rojo y me miró con enojo. Sé que no estás acostumbrado a tener éxito en todo lo que haces, Brooks, pero no dejes que se te suba a la cabeza. Para alguien tan acostumbrado a fracasar, deberías ver tu lugar y no dejar que el orgullo te cubra los ojos. Evans se burló mientras guardaba su teléfono celular y se giraba para hablar con sus amigos. TSK, ¿tanto hablar para eso? Me burlé en un tono de voz ligeramente más bajo y seguí ordenándome comida.
Sé que si lo provocara más, Evans probablemente se levantaría de la mesa y trataría de atacarme, y considerando nuestra diferencia de físico, es muy probable que perdiera. Mi cuerpo recién comenzó a evolucionar hoy cuando comencé a aplicarme la falsa retroalimentación neurológica, por lo que aún me llevaría mucho tiempo alcanzarlo, sin mencionar que Evans era talentoso peleando y usando cuchillos, no es de extrañar que su juego estuviera en lo más alto de la lista de la universidad. Sin mencionar que no quería involucrarme en una pelea cliché de jóvenes maestros tan pronto como llegué a otro mundo, así que simplemente lo ignoré, tal como él lo hizo conmigo, y comencé a hablar con los otros estudiantes a mi alrededor. Dios mío, Theo, ¿qué hiciste para que tu juego fuera tan bueno? Mi juego está luchando por mantener un promedio de 30 jugadores, todos se unen a mi juego y solo se quedan un corto tiempo antes de rendirse, dijo el chico que me defendió cuando llegué. Sonriéndole, agradecida de que hubiera hablado por mí mientras Evans decía tonterías, le pregunté, ¿cómo es tu juego? Mi juego consiste en practicar el lanzamiento de lanzas a enemigos humanos en el bosque, explicó el niño. Después de su explicación, me quedé mirándolo con curiosidad, esperando el resto de la explicación, pero él también se quedó callado, solo mirándome. Esa es la única explicación. ¿Dónde está el resto del juego? Al ver que realmente no tenía nada más que explicarme, comprendí dónde estaba el problema con su juego. El juego no era un juego real, solo un mundo de entrenamiento virtual con personajes humanoides que se acercaban al jugador. Probablemente el mayor trabajo que realizó, y la razón por la que otras personas molestaron en jugar el juego, fue porque podían enfrentarse a enemigos humanoides. El problema con esto es que el juego no tenía ningún sentido de progresión o logro. El jugador no tenía ninguna razón para seguir jugando más allá de repetir el mismo entrenamiento aburrido y monótono. Sabiendo que cuando mi juego se hiciera popular, otros creadores de juegos se darían cuenta de las ventajas de hacer juegos divertidos y pensarían en formas de hacer que sus juegos fueran divertidos, también podría darles algunos consejos a estas personas y obtener su buena voluntad. Nunca se sabe cuándo el networking será importante. ¿Qué tal si creas un sistema de progresión en tu juego? Por ejemplo, con cada enemigo que el jugador mata en tu juego, la lanza que usa se vuelve más bonita. Esto podría animar a más gente a seguir jugando para ver todas las lanzas disponibles, o simplemente a querer recolectar todas las lanzas. Sugerí lo más básico que podía hacer. Al escuchar este consejo, no solo el niño se sorprendió al pensar en lo simple que era, sino también en lo mucho más divertido que sería el juego gracias a este pequeño cambio, sino que todos los demás estudiantes en la mesa que escucharon mi consejo se sorprendieron. Los juegos de todos eran muy similares, por lo que un cambio como este encajaría fácilmente en el juego de todos. Al escuchar esto todos se voltearon a mirarme mientras los valientes, o aquellos con más afinidad con el viejo Theo decidieron preguntarme también. Theo, ¿qué tal mi juego? ¿Qué crees que puedo hacer para mejorar? Preguntó tímidamente una niña. Recordando que ella había ayudado al viejo Theo con algunas tareas con las que había tenido dificultades en el pasado, yo también le sonreí cortésmente y pensé en algunos consejos simples para hacer su juego más divertido e interesante para la audiencia. Estos consejos que di les vendrían naturalmente a las personas cuando vieran lo exitoso que sería mi juego, no es como si los convirtiera en competidores de Runestone, por lo que ayudarlos no estaría de más. Debido a las invasiones de monstruos que comenzaron hace algunas décadas justo cuando los juegos electrónicos empezaban a surgir en mi otro mundo, y las muertes causadas por estas invasiones, la gente de ese mundo ignoró por completo que los juegos podían ser divertidos y pusieron un énfasis extremo en lo práctico que era el juego y en cuanto aumentaba la supervivencia de las personas. Esto significó que las muertes por monstruos disminuyeron mucho, pero como consecuencia la gente perdió la oportunidad de entender lo divertidos que podían ser los juegos electrónicos. Juegos con historias magníficas que ninguna película podría contar, juegos que eran más competitivos que los deportes tradicionales, todo tipo de sentimientos que los juegos podían causar eran completamente desconocidos para estas personas. En ese momento me sentí como si hubiera viajado a un mundo medieval donde la gente tenía todos los ingredientes para comer una deliciosa pizza, pero como no lo conocían se veían obligados a comer solo pan duro.
Cuando prueben la pizza por primera vez, sus mentes se abrirán, provocando que muchos intenten averiguar qué otras comidas deliciosas podrían hacer con los ingredientes que tienen, pero mientras ellos estarán atrapados en el proceso de prueba y error para averiguar qué podría ser sabroso, yo ya tengo un libro de recetas con las comidas más sabrosas del mundo que podré cocinar para abrirme camino hasta la cima. Con los 2 consejos que les di a los 2 colegas, los demás estudiantes quedaron impresionados de que estos consejos también podrían ayudar en sus juegos y se acercaron a mí para preguntarme cómo podrían mejorar su juego. Ayudé con algunas preguntas más hasta que llegó mi comida, y cuando comencé a comer tuvieron el buen sentido de dejar de preguntar sobre ello y me dejaron comer, volviendo a charlar sobre las cosas al azar de las que estaban hablando antes de que llegara. De vez en cuando también comentaba algo de lo que estaban hablando, haciendo que todos dejaran de hablar y me escucharan, un trato completamente diferente a cuando todavía pensaban que yo era solo Teo que quedaba último en todas las pruebas. La sensación de ser apreciada fue muy agradable, no dejaría que se me subiera a la cabeza, pero tampoco desperdiciaría la oportunidad. El que no estaba nada contento con que me convirtiera en el centro de atención era Troy Evans, que me miraba como si pudiera disparar rayos láser con los ojos. Capítulo 7. Cuando regresé a mi dormitorio con el estómago lleno y vi el desorden que estaba el lugar, aproveché que no tenía nada muy importante que hacer y comencé a ordenar. Solo viviría aquí una semana más antes de tener que mudarme. Cuando los creadores de juegos se gradúan de la universidad, pueden conservar el Gamecore que la universidad les dio para tomar el examen final sin costo alguno, lo que para los creadores de juegos con buenos juegos, representó una fuente estable de ingresos mensuales. Los creadores de juegos con buenos resultados podían recibir ofertas de grandes gremios con salarios aún más altos para desarrollar juegos exclusivos para ellos o incluso grandes empresas que querían comprar los derechos de los juegos, ya que como el sistema de creadores de juegos era desarrollado por el gobierno, todos los juegos desarrollados eran derecho del creador de juegos que hizo ese juego, como una patente muy bien protegida. Los creadores de juegos no podían simplemente copiar los juegos de otros, tenían que tener sus propios cambios y originalidad para desarrollarlos. Por supuesto, los creadores de juegos de rango F ni siquiera tenían suficiente maná para desarrollar juegos más elaborados, por lo que se limitaron al entrenamiento básico y soso que todos tenían derecho a hacer. A medida que los creadores de juegos subieron de rango y tuvieron más mana disponible para usar en sus juegos, los juegos comenzaron a volverse más detallados, con misiones de batalla mejor hechas, entrenamiento especializado con instructores virtuales y tecnologías como la falsa retroalimentación neurológica que copié. No es que los juegos no fueran divertidos que estuvieran mal hechos, todo lo contrario, el realismo de los juegos de mayor rango era el foco principal de estos juegos, haciendo de los mejores juegos del mundo obras maestras del entrenamiento de combate. Pensando en mi futuro, no tenía dudas sobre qué hacer después de graduarme. Unirse a un gremio o a una gran empresa estaba fuera de cuestión, no quería ser controlado por personas que no tenían una visión como la mía. Incluso si viviera en un pequeño apartamento durante algunos años mientras desarrollaba lentamente mis juegos, seguiría mi propio camino y haría las cosas a mi manera. Al mirar el dormitorio limpio y ordenado, una sonrisa orgullosa apareció en mi cara y me senté frente a mi computadora para verificar las estadísticas del juego. Parecía que el juego iba muy bien. En las 2 horas que estuve fuera de casa, el juego había pasado de 70 jugadores en línea a 87 jugadores. La retención siguió siendo tan alta como siempre, lo que hizo que una gran sonrisa apareciera en mi cara. Lo único que impedía que mi juego creciera más era la promoción, la gente no sabía nada del juego, así que no tenían forma de jugar. Pero ese es un problema que no creo que me detenga por mucho tiempo. Quizás podría incluso fomentar el boca a boca entre los jugadores, dependiendo de cuánto maná haya reunido el juego, podría usar esto para desarrollar un sistema de recompensa por invitar a un amigo. Pensé emocionado. Esta táctica siempre había funcionado en mi otra vida, cuando yo era responsable de conseguir que varios de mis amigos descargaran los juegos que me gustaban solo para poder obtener la recompensa por invitarlos. ¿Qué puedo dar como recompensa? Los paquetes de cartas pueden ser un poco interesantes, pero nada que haga que la gente de repente me llame amigos. Me levanté y comencé a caminar pensativamente. Usando otros juegos como referencia, especialmente los juegos gratuitos, lo que más les importa a los jugadores son los aspectos.
Todavía no había desarrollado aspectos para el dorso de las cartas como en Runestone, por lo que esto podría ser un buen incentivo para hacerlo. Cuando invitas a un amigo y este desbloquea partidas clasificatorias, el jugador que invitaste recibirá un diseño de dorso de carta y, cuantos más amigos llame ese jugador, más evolucionará ese diseño de dorso de carta hasta que alcance su apariencia final después de 10 amigos invitados. Incluso si solo una minoría de jugadores hiciera el esfuerzo de invitar a amigos, más aún cuando la mayoría de los jugadores tal vez no tengan ni siquiera 10 amigos jugadores para llamar, los jugadores que llamaron a una sola persona para jugar ya me estarían ayudando mucho. Habiendo decidido que haría esto, lo primero que hice cuando entré al núcleo del juego de Runestone fue mirar cuánto mana había acumulado el juego. Para jugar a este estilo de juego, los jugadores tenían que gastar maná por cada hora que jugaban. Los juegos de rango F requieren 1 maná por hora y cuanto más alto sea el rango del juego, más maná requerirá el juego. Este maná no fue directamente al creador del juego, el 99% solo se usó para crear el mundo virtual al que se conectaría el jugador y para mantenerlo durante los 60 minutos. El 1% restante se envió al núcleo del juego y se almacenó allí, dejándolo disponible para que el creador del juego lo usara de cualquier forma que quisiera, ya sea para mejorar el juego en sí o para convertirlo en maná permanente para ascender a rango de creador del juego. El uso de este maná para mejorar el juego no tenía restricciones. Si hubiera 1000 MP disponibles, el creador del juego podría usar los 1000 MP para crear y mejorar su juego. Por lo general, los creadores de juegos utilizan solo una pequeña parte del maná generado por el juego para mejorar la jugabilidad y el realismo del juego mientras absorben el resto. Sin embargo, la parte absorbida por el creador del juego no fue ilimitada. Los núcleos de juego eran recursos extremadamente costosos, por lo que para evitar que se dañaran, cada núcleo de juego venía con una limitación de conversión de maná y el límite para el rango F del núcleo de juego era 1 MP cada 12 horas. Cuando descubrí que el límite era de solo 2 MP por día pensé que un número tan bajo era una exageración, pero sorprendentemente la mayoría de los creadores de juegos ni siquiera podían alcanzar ese límite. No porque ninguno de ellos pudiera acumular 2 MP en el juego, sino porque convertir los MP disponibles en el juego a MP reales era costoso. Se necesitaban convertir 100 MP almacenados en el juego en 1 MP para aumentar el maná base del creador del juego. En otras palabras, para almacenar lo necesario para alcanzar el límite diario de 200 MP en el núcleo del juego, el juego necesitaría mantener un promedio de 834 jugadores en línea durante el día. Esto no quería decir que el juego tenía que tener un pico de 834 jugadores, sino que el promedio de 24 horas era de 834 jugadores, por lo que, para facilitar a los estudiantes el cálculo, los profesores universitarios enseñaban que solo los juegos con más de 1000 jugadores en línea utilizaban el 100% del potencial del núcleo del juego. Como mi juego usaba falsa retroalimentación neurológica, la mitad del maná que se almacenaría en el núcleo del juego se usaba como combustible para esta herramienta. Esa es una de las razones por las que esta herramienta no fue tan utilizada por los creadores de juegos, ya que redujo las ganancias que recibían los juegos. Pero necesitaba esta herramienta para hacer el juego que quería, así que fue un coste necesario. Al ver los miserables 2,5 MP disponibles para usar en GameCore, me reí. Y yo que pensaba que el maná almacenado sería suficiente para permitirme desarrollarme como loco, comencé a reírme de mi inocencia. Pero no es como si no pudiera hacer algo así con mi base de maná. Puede que mis 68 MP no sean mucho comparados con los de otros creadores de juegos de rango F, pero aún así era mucho maná. Sin la necesidad urgente de desarrollar cartas para el juego como la que tuve durante los últimos días, ahora podría usar todo ese mana para desarrollar el juego, así que poniendo mi mente a trabajar comencé a usar mi creatividad y mi mana para desarrollar el sistema que tenía planeado. Usando mi memoria de cómo funcionaba este sistema en los juegos, con una pantalla donde el jugador podía ver su propio código, otro lugar donde podía escribir el código de su amigo, y una pantalla donde podía seguir el progreso de su amigo y cuánto le quedaba antes de recibir la recompensa, comencé a controlar mi mana y en unos segundos el mana se estaba acumulando en mi dedo. Cuanto más complejo era un sistema de juego, más maná requería, y esto con la ayuda del sistema, si yo fuera un creador de juegos normal, necesitaría gastar al menos 10 veces más maná en esto solo por prueba y error.
Así que, para solucionar este problema, dividí el trabajo. Ahora solo estaba diseñando la interfaz que verían los jugadores, usando como base la interfaz que ya había hecho para el juego y modelándolo todo siguiendo la misma estética. El costo de esto bajó a solo 44 MP. Al sentir mis escasos 24 MP disponibles, sabía que esto no era suficiente para el resto de lo que quería desarrollar, así que dejé el núcleo del juego y continué planeando cómo lo desarrollaría mientras mi maná se recuperaba. Como no tenía nada muy importante que hacer, simplemente seguía anotando las cosas importantes en mi cuaderno, qué partes dividiría, qué parte haría primero y cuánto tiempo me llevaría a hacerlo, tal como hice con el resto del juego. Desarrollar un juego online no fue fácil, entre los juegos de rango F el mío debe ser uno de los únicos, ya que el estudio para ello fue muy complejo, pero con la ayuda del sistema lo logré, por lo que confiaba en que el nuevo sistema, que era ligeramente más simple que desarrollar el modo online del juego, se desarrollaría sin problemas. Mientras me concentraba en planificar mi partida, los pocos jugadores que conocían Runestone se estaban volviendo locos mientras jugaban, y hasta se desataban peleas en las partidas clasificatorias porque no podían aceptar la derrota. En una de estas peleas estuvo involucrada Natalie, la primera jugadora en descargar y jugar Runestone. Capítulo 8. Punto de vista de Natalie. Después de comprender realmente cómo funcionaba el juego y darme cuenta de lo divertido que era crear mazos y luchar contra otros jugadores con el mazo que había creado, no pude resistirme y tan pronto como mi maná se recuperó, volví a iniciar sesión en Runestone. Si pudiera jugar a este juego sin tener que gastar mana, estoy seguro que pasaría todo el día jugándolo. Más aún cuando descubrí que cada juego que jugaba me daba algunas monedas de oro que podía gastar en paquetes de cartas, así que quería jugarlo sin parar. Cada vez que pensaba que mi mazo estaba siendo perfecto, obtenía suficientes monedas de oro para abrir un paquete de cartas, lo que me daba nuevas cartas y me enviaba de vuelta a la mesa de planificación, tratando de optimizar mi mazo con las nuevas buenas cartas que obtenía. Esto hizo que el juego fuera un ciclo realmente divertido. Hacía un mazo, lo probaba durante unos cuantos juegos, ganaba más cartas, hacía otro mazo, probaba el nuevo mazo durante unos cuantos juegos, ganaba más cartas, un ciclo que me tenía completamente enganchado. Durante mi primera sesión de juego casi no había jugadores en línea, lo que me impidió encontrar suficientes partidas clasificatorias. En mi segunda sesión de juego, a la que regresé después de recuperar mi maná, intenté jugar partidas clasificatorias nuevamente y sorprendentemente encontré partidas. Los jugadores de este tipo de juego tenían mucha más experiencia que los jugadores de partidos casuales. Mientras que en partidas casuales a menudo encontraba jugadores que simplemente usaban mazos básicos a ciegas y todavía estaban aprendiendo a jugar, en partidas clasificatorias los jugadores ya habían editado sus mazos y sabían cómo usar sus ventajas para ganar partidas. Jugar partidas competitivas con jugadores de mi nivel ya era muy divertido, pero ganar puntos de clasificación al final de cada victoria era incluso más satisfactorio que la victoria en sí. Al ver el marco de la foto de Lina Proudstone, mi personaje en el juego, cambiar de un simple contorno de bronce a un exquisito contorno de plata, mi orgullo aumentó en mi pecho. A diferencia de otros juegos en los que necesité semanas para notar algún tipo de mejora, en Runestone pude sentir mi maná aumentando después de solo una sesión de entrenamiento, por pequeña que fuera, además de ver mi progreso como jugador. Ahora que era un jugador de rango plata en Runestone, estaba a solo un rango de alcanzar el oro y recibir un impulso aún mayor después de cada sesión de entrenamiento. Desafortunadamente, nunca jugué contra ese chico de cabello negro que conocí en mi primer juego. Incluso con jugadores experimentados que habían estado jugando todo el día, hasta ahora no había conocido a nadie que entendiera el juego tan bien como él. La forma en que hablaba del juego, la tranquilidad, la confianza y la experiencia que transmitía al hablar me hicieron creer que este jugador no era un simple jugador. Probablemente fue el creador del juego Runestone y según lo que pregunté a otros jugadores, solo unas pocas personas tuvieron la suerte de jugar contra él también. Los consejos que les dio a otros jugadores fueron diferentes a los que me dio a mí, pero igual de útiles. Pensando en el potencial que mostraba este juego, no solo con los gráficos muy bonitos y detallados, tecnologías tan avanzadas como False Neurological Feedback, así como una idea tan creativa, estoy seguro de que este game creator se hará famoso en poco tiempo.
Aunque no pertenece a ninguna de las grandes universidades, con una mente así solo será cuestión de tiempo para que destaque, y siendo el primer jugador de su género empecé a sentirme un poco orgulloso. Volviendo al juego, un problema que me molestaba era que cuanto más ganaba partidas clasificatorias y subía de rango, más tiempo me llevaba a encontrar oponentes de mi nivel y el juego empezó a enfrentarme con las mismas personas con frecuencia. Una chica rubia y un chico de piel oscura eran los jugadores que más a menudo conocía en las partidas de rango plata, y ambos eran muy buenos. Sobre todo el chico, que era muy inteligente en cada acción que realizaba en el juego, pero la chica, lo que le faltaba en talento lo compensaba con el lenguaje. Cada vez que se daba cuenta de que estaba en desventaja, empezaba a hablar sin parar para intentar distraerme, y desafortunadamente funcionó. En ese momento estaba en un juego contra ella. ¿Es este el tipo de estrategia que les enseñan a los bronces? Porque parece que estoy jugando una partida casual, dijo la chica con desdén mientras miraba el tablero, disimulando su nerviosismo. No me quedé quieto y respondí con burla. Oh, ¿cómo te convertiste en jugador sin poder ver? ¿No puedes ver que el borde alrededor de mi perfil es plateado? Desde la primera vez que jugué contra ella yo todavía era bronce 1 y ella ya era plata 4, aunque la diferencia de rango era solo 1, ella comenzó a usar esto para desestabilizarme, y funcionó. Saber que ella logró obtener el rango plata antes que yo me frustró. Tenía 9 MP en total, pero dejé de jugar después de gastar 6 MP, guardando el resto disponible para practicar en el mundo real. El problema fue que tenía tantas ganas de seguir jugando que solo recuperé 1 MP en el mundo real y volví dispuesto a gastar los 4 MP restantes que tenía. Pero mientras yo estaba fuera del juego indeciso si seguir jugando, esta chica no lo dudó y continuó jugando sin parar. Y por si fuera poco, también utiliza a Lina Proudstone, la gran maga del juego, con un deck muy similar al mío. La única diferencia entre nuestros dos mazos son algunas cartas exclusivas que obtuvimos de diferentes paquetes de cartas. Oh, es cierto, has ascendido al rango plata. Quien te haya dado esos puntos de rango debe ser bastante malo, la chica dijo sus últimas palabras en voz baja, como si estuviera hablando consigo misma, pero lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara, lo que me hizo enfadar aún más. Aunque mi cabeza estaba caliente, traté de respirar profundamente y mantener mi concentración en el juego, ella podía hablar todo lo que quisiera siempre y cuando yo fuera el vencedor al final. Al verme callado, la niña siguió hablando aún más, intentando echar más leña al fuego, pero yo respiré profundamente y seguí jugando. Este fue uno de los juegos más largos que he jugado, pasando de durar 15 minutos a casi 20 minutos. Cada uno de nosotros aprovechábamos los 75 segundos que nos daba el juego para pensar en cada ronda, el único problema era que mientras intentaba pensar, tenía que filtrar de mi mente la molesta voz de la chica. A los 22 minutos ocurrió algo que nunca había presenciado, mi terraza se quedó sin agua. Jojojo, parece que te quedaste sin cartas, me pregunto qué te va a pasar ahora. Los ojos de la chica se iluminaron mientras me miraba con burla. Aunque me había quedado sin cartas, seguía confiando en que podía ganar el juego. Usando Ice Blast congelé todos los esbirros en su campo, asegurándome que no pudiera atacarme en el siguiente turno, luego usé Fire Tornado, la última carta que tenía en mi mano directamente sobre ella, reduciendo su vida a 7 puntos y terminando mi turno. Como me vi obligado a robar una carta y no había ninguna carta disponible para robar, recibí 1 daño en esta ronda, dejándome con solo 1 punto de vida. La chica sacó otra carta mientras me sonreía, pero como todos sus monstruos estaban congelados no podía atacarme usando monstruos, solo hechizos. Tienes suerte de que no tenga ningún hechizo para atacarte directamente, de lo contrario estarías muerto. Ups, ya estarás muerto después de tu turno, dijo antes de comenzar a reír. Ella tenía razón, tan pronto como intentara robar una carta mi vida restante se agotaría, provocando que muriera, pero no tendría que esperar hasta el final de mi turno para terminar este juego. Le sonreí y le devolví la burla. ¿En serio? Porque creo que este juego se va a terminar ahora. Al oírme decir eso, la chica me miró con sospecha, pero no dijo nada verbalmente. Sin esperarla, rápidamente activé mi carta trampa y comencé a reír. ¿Sabes, niña, no te preguntaste por un momento para qué estaba preparada mi trampa? Dije riendo. Al activar mi trampa que gané en un paquete de cartas antes de este juego, puedo elegir cualquier hechizo usado en la ronda anterior y repetir su efecto.
Al escuchar mi explicación, vi cómo el color de la cara de la muchacha se desvanecía. Esto me hizo reír aún más, sintiendo que la satisfacción de la victoria se acercaba. Sí, voy a repetir el efecto de mi hechizo tornado de fuego, y como no lanzaste ninguna criatura con provocar en el campo, mi objetivo serás tú, reduciendo tu vida de 7 puntos a 1 punto, así como la mía. Al escuchar mi explicación, la chica se dio cuenta de lo que quería hacer y trató de detenerme. Si usas el hechizo de Lina Proudstone flecha de escarcha te verás obligado a robar una carta y perderás antes de poder atacarme. Negué con la cabeza. No, 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 en realidad la carta solo se roba después de que el hechizo golpea al enemigo, es decir, usando la habilidad de mi personaje, una flecha de hielo fue conjurada en el campo y voló directo a Lina Proudstone de la niña, reduciendo sus puntos de vida de 1 a 0. Al ver a su personaje explotar en derrota y su cuerpo desaparecer frente a mí mientras regresaba a su taberna, una sonrisa aún más grande apareció en mi cara. Jajaja, cómo me encanta esta nueva carta mía. Miré con los ojos brillantes la trampa que me había hecho ganar el juego. Mirando la hora y viendo que aún me quedaba otra hora y 15 minutos de mana disponible para divertirme, o mejor dicho, entrenar, rápidamente me puse de nuevo en la fila y fui a leer de nuevo mi mazo mientras el juego buscaba un oponente. Estoy seguro de que la chica no volverá a la cola instantáneamente, por miedo a perder contra mí otra vez, así que tengo que aprovechar la oportunidad para ganar tantas monedas como sea posible y actualizar mi mazo hasta que vuelva a jugar con ella. Capítulo 9. Punto de vista de Teo. Después de gastar todo mi maná haciendo una parte del sistema de invitación de amigos ayer, me quedé sin cosas que hacer y volví a iniciar sesión en el juego como jugador para divertirme un poco. Aunque este mundo tiene una industria del entretenimiento interesante, con buenas películas, buena música y buenos dramas televisivos, este tipo de contenido nunca ha sido mi foco. Más aún después de descubrir que cuando una invasión de monstruos estalló en Japón y la población sobrenatural no pudo defenderse porque había muy poca gente, el país quedó tan devastado que no ha podido recuperarse hasta el día de hoy. Esto significaba que el anime no era algo en este mundo, dejándome sin juegos y sin anime, las dos cosas que más disfrutaba en el otro mundo, así que lo único que podía hacer para entretenerme en casa era jugar mi juego. Durante un tiempo estuve jugando contra recién llegados en partidas casuales y dándoles consejos sobre cómo funcionaba el juego, qué debían hacer para tener más éxito en las batallas y cosas así. Afortunadamente, la afluencia de nuevos jugadores al juego fue sorprendentemente constante, pero después de un tiempo me aburrí y fui a divertirme en partidas clasificatorias, jugando de verdad por primera vez. El nivel de los jugadores en el rango bronce 4, que era el rango más bajo, era solo ligeramente superior al de los jugadores en partidas casuales, por lo que las partidas no duraban más de 5 minutos. En una hora ya estaba en bronce 1, acercándome al rango plata. Aunque el rango era muy bajo, sabía que en este punto probablemente estaba en el 0,5% superior de jugadores, ya que las colas para jugar estaban tomando más tiempo que antes. Esto me dio la idea de hacer un top 500 rank en el juego, como fue muy popular en varios juegos de mi vida pasada, pero pensando que el juego ni siquiera tenía 500 jugadores, si hiciera eso todos los jugadores del juego ya estarían en el top 500. Tal vez debería esperar unos días y hacer algo como un top 50. Tal vez top 100 como máximo. Cuando el juego tenga miles de jugadores podré aumentar esto al top 500, no es una mala idea para estimular a los jugadores. Pensé emocionado. Al ver que las colas cada vez eran más largas, dejé de jugar por el momento y me fui a dormir. Una ventaja de ser administrador del juego era que podía configurar el núcleo del juego para que siguiera brindándome el beneficio de retroalimentación neurológica falsa incluso si no tenía mi conciencia en el juego, solo necesitaba estar en contacto con el núcleo del juego en todo momento. Como el GameCore era tan pequeño como una memoria USB, decidí atarle una cuerda y convertir el pequeño dispositivo en un collar. Con el GameCore convertido en collar y guardado debajo de mi blusa mientras dormía, siempre estaría en contacto conmigo. Mientras le inyectara maná, el juego seguiría proporcionándome el aumento de estadísticas y, como tenía maná más que suficiente para esto como creador del juego, simplemente inyecté 10 MP antes de acostarme y dejé el juego funcionando durante la noche. Cuando me desperté al día siguiente, lo primero que sentí fue que no era tan cómodo dormir con el GameCore dando vueltas en mi cabeza.
Varias horas durante la noche me desperté asustado pensando que algo transportaba objetos pesados mientras yo dormía, o que estaba en peligro y necesitaba urgentemente usar magia para protegerme, solo para levantarme de la cama y darme cuenta de que esto era solo el efecto de la falsa retroalimentación neurológica. Aunque era horrible, intenté ignorarlo y volver a dormir, pero después de despertarme por cuarta vez en una noche, simplemente me di por vencido, lo apagué y volví a dormir, teniendo el sueño más placentero en semanas. Debido a estos problemas de sueño, necesitaba dormir esta tarde para poder descansar realmente, así que cuando tomé mi teléfono celular para ver cómo iba el juego, me sorprendí. Piedra rúnica, 161 jugadores en línea. Solo de la noche a la mañana, esta mañana, el juego había duplicado el número de jugadores respecto a ayer. Ni siquiera había lanzado aún el sistema de invitación de amigos y el juego ya estaba creciendo a pasos agigantados, subiendo desde la penúltima página hasta el final de la tercera página. Después de cepillarme los dientes rápidamente, fui a la cocina y me preparé unas tostadas lo más rápido posible antes de volver a la PC y comenzar a analizar los datos de ventas y la reacción de los jugadores al juego. Me emocionó ver cómo se sentían los jugadores respecto al juego. La forma en que el programa mostraba los datos del juego era un desastre con muchos datos inútiles para mí actual, así que simplemente extraje los datos más relevantes para mí e hice mi propia tabla con los más relevantes para mí ahora. Estado del juego. Piedra rúnica. Total de jugadores. 215. Jugadores en línea. 161. Rango del juego. Rango F. Maná por hora, jugadores. 1 unidad. Tiempo promedio por sesión. 3,2 horas. Maná almacenado en el núcleo del juego. 4,7 unidades. Rendimiento diario estimado de maná. 8 unidades. Tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales. Cartas disponibles. 104, comunes, raras y épicas. Tarjetas utilizadas por partido, promedio. 17. De todos los datos lo que más me llamó la atención fue el tiempo medio por sesión. Al principio estaba confundido por esto. ¿Es el juego tan aburrido que el jugador promedio juega solo durante 3 horas y luego lo abandona? Investigando más a fondo encontré una sección con un gráfico de la actividad de los jugadores en el juego y allí estaba la razón de un promedio tan bajo. Cuando vi el motivo me eché a reír. Es imposible tener un promedio de tiempo de juego alto si los jugadores ni siquiera han tenido tiempo suficiente para jugar, ¿verdad? La razón por la que el promedio es tan bajo es porque una parte de los jugadores conocieron el juego tarde anoche, por lo que tuvieron que dejar de jugar para irse a dormir, mientras que otra parte de los jugadores conocieron el juego esta mañana, por lo que recién estaban comenzando a jugar, sin dar tiempo suficiente para que el tiempo de juego promedio aumentara. Uf, por un momento pensé que había hecho algo mal. Me limpié una gota de sudor inexistente de la frente mientras comencé a mirar otro conjunto de datos del juego. Partidas casuales, promedio por jugador. 15. Porcentaje de jugadores con acceso a partidas clasificatorias. 88%, 189 jugadores. Total de partidas clasificatorias jugadas. 545. Promedio de partidas clasificatorias por jugador. 2,9. Promedio de puntos de clasificación obtenidos por victoria. 25. Promedio de puntos de clasificación perdidos por derrota. 22. Clasificación actual del jugador. Bronce 4. 40%, 86 jugadores. Bronce 3. 25%, 54 jugadores. Bronce 2. 15%, 32 jugadores. Bronce 1. 12%, 26 jugadores. Plata 4. 8%, 10 jugadores. Plata 3. 3%, 6 jugadores. Plata 2. 2%, 4 jugadores. Plata 1. 0%, 0 jugadores. Al observar estos datos, queda claro el interés que tienen los jugadores en ascender en el ranking, y esto no me sorprendió. Después de todo, la eficacia del entrenamiento de una persona se basa en el alto rango que tenga en el juego. Incluso los jugadores que no tienen personalidades competitivas intentarían jugar partidas clasificatorias para mejorar la efectividad de su entrenamiento. Lamentablemente, el número total de jugadores aún es muy bajo, por lo que nadie ha llegado a Plata 1, y mucho menos a Oro 4, donde el boss realmente aumenta.
Para estos jugadores, alcanzar el rango oro será un gran logro, pero pocos saben que el juego ha sido programado para mantener al 60% de jugadores entre oro y platino, 20% entre bronce y plata y 20% entre diamante y maestro. La forma que decidí controlar esto es que en los rangos bronce y plata los jugadores reciben más puntos de clasificación por victoria y pierden menos en la derrota, en oro y platino este valor es igual en derrota y victoria, mientras que en diamante y maestro los jugadores pierden más puntos de los que ganan, lo que obliga a estos jugadores a tener una alta tasa de victorias para permanecer en esos rangos. Como solo las partidas clasificatorias otorgan a los jugadores el impulso mejorado, no existe el riesgo de que los jugadores alcancen el nivel diamante y jueguen solo partidas casuales por temor a bajar de rango. Otro hecho importante que noté fue que los jugadores que tuvieron la suerte de obtener cartas legendarias y usaron estas cartas en sus mazos tuvieron tasas de victorias más altas que los jugadores que no tenían estas cartas. Todos los jugadores tenían al menos 3 cartas épicas, pero solo la mitad de los jugadores tenían una carta legendaria. Esto fue muy interesante, ya que demostró que la suerte también era un factor importante para decidir quién tenía el rango más alto. Además, como el juego no aceptaba inversiones externas, no había condiciones para que un jugador se convirtiera en pay to win. La mejor manera de que un jugador consiguiera más cartas era jugar el juego durante más tiempo, lo que me permitiría ganar más dinero y mantener el juego justo. Después de ver estos datos, envié mi conciencia a GameCore y volví a desarrollar la función de invitar amigos al juego. Creo que todavía necesitaré alrededor de 80 a 90 MP para terminar esto, así que mi plan era gastar todos mis MP desarrollando lo que pudiera ahora, descansar unas horas antes de volver al juego y gastar los MP restantes para terminarlo hoy. Cuanto antes terminara esta función, más popular se volvería el juego en menos tiempo, así que no tenía tiempo que perder. A falta de tan solo 6 días para finalizar la prueba, tenía que aprovechar cada minuto para subir lo más alto posible en el ranking de la prueba. Incluso si no quería unirme a un gremio o una gran empresa después de graduarme, la publicidad que me dio el sitio de pruebas de la universidad era demasiado valiosa para desperdiciarla, sin mencionar el hecho de que poder poner un alto rango de prueba en la página del juego en el futuro ayudaría a mi credibilidad para ganar más jugadores. Capítulo 10. Punto de vista de Nathan. Muy bien chicos, creo que hoy hemos ganado suficiente dinero para toda la semana, así que podemos tomarnos estos días para descansar en casa y el próximo lunes nos reuniremos nuevamente para lidiar con otro Dungeon Rank. Dijo la capitana del equipo con una linda sonrisa en su rostro mientras nos miraba a cada uno de nosotros y asentía. Pensar en lo afortunados que fuimos hoy y en cuánto dinero ganamos hizo que la sonrisa en mi cara fuera aún más grande. Después de despedirme de nuestro grupo, me subí a mi bicicleta y regresé a mi apartamento. Como jugador de rango E, los lunes, miércoles y viernes suelen ser los días en que mi grupo y yo nos reunimos para incursionar en mazmorras. Hoy se suponía que sería un día normal, íbamos a asaltar una mazmorra del bosque Hobgoblin que habíamos elegido de la lista de mazmorras disponibles, íbamos a matar a todos los monstruos para destruir la mazmorra y evitar que invadieran la tierra, luego venderíamos el botín que obtuviéramos y volveríamos a casa. Una mazmorra de rango E pagaba un promedio de 2,500, lo que dividido en un grupo de 5 significaba 500 cada uno. Incursionábamos en mazmorras 3 veces por semana, lo que me hacía ganar alrededor de $1.500 por semana. No era suficiente dinero para hacerse rico, pero sí suficiente para vivir una vida cómoda. Cuando me convertí en jugador de rango D pude pensar en hacerme rico, ya que cada mazmorra de rango D pagaba 10,000 por grupo, o 2,000 por cada persona en nuestro caso. Pero hoy no fue un día normal. Mientras estábamos matando duendes, el explorador de nuestro grupo vio a un duende corriendo con un gran cofre de madera en su espalda. Gritando para advertirnos, todos sabíamos lo que había en ese cofre, lo que nos hizo cambiar nuestro enfoque para atrapar a ese pequeño monstruo en fuga. Fue agotador, corrimos 40 minutos detrás de ese pequeño monstruo, pero valió la pena. Dentro del cofre había varias monedas de oro. Nadie sabía de dónde venían estas monedas de oro, se especulaba que probablemente venían de otro mundo que los duendes habían saqueado, pero sí sabíamos una cosa, el gobierno compró estas monedas de oro a un alto precio. Con el cofre a salvo, matamos al resto de los hobgoblins y abandonamos la mazmorra con el cofre grande.
Al llevarle el cofre a la gente de la Federación, sonrió mientras nos pagaba $15.000 después de contar cuántas monedas había allí. Después de dividir la cantidad, cada miembro del grupo recibió 3,000. Eso equivale a 2 semanas de trabajo. Así que, para celebrarlo, decidimos tomarnos una semana de descanso y volver a incursionar únicamente en mazmorras la semana que viene. Estacioné mi motocicleta en mi lugar de estacionamiento, puse mi mochila con mi equipo de combate en mi espalda y usé el ascensor para llegar a casa. Gracias por permitirme volver a casa sano y salvo un día más, era la frase que decía cada vez que regresaba de una mazmorra mientras miraba una cruz que colgaba sobre la puerta. Dejando a un lado mi equipo y tomándome una ducha, decidí aprovechar el botín del día y pedí una pizza grande de mozzarella mientras encendía mi computadora. Honestamente, considerando esta semana como mi semana de descanso, no tenía planeado practicar, tal vez podría entrenar de verdad el sábado y domingo, pero por ahora solo quería relajarme, así que lo primero que hice fue abrir el sitio de vídeos y buscar algo interesante para ver. Pasó una hora y no aparecía nada interesante para mí, ya había intentado ver más de 10 vídeos pero todos me parecían tan aburridos. Entonces le di otro mordisco a mi pizza y decidí enviarle un mensaje de texto a mi hermano menor. Acababa de cumplir 18 años y decidió seguir una carrera como jugador como yo después de que le hicieron una prueba en la escuela y descubrieron que tenía talento como jugador. Como todavía era solo un jugador de rango F, vivió con mis padres y buscó otras formas de ganar dinero extra, ya que las mazmorras de rango F pagan muy poco. Como ni siquiera había recibido el mensaje que le había enviado, estaba seguro de que había apagado su teléfono celular y estaba intentando transmitir en vivo nuevamente. No sé qué tiene de divertido ver a otras personas vivir sus vidas. ¿Es tan interesante ver a una persona normal cocinar? O peor aún, ver a un jugador de rango F practicando una y otra vez mientras intenta obtener más puntos. Pensé confundido, pero al no tener nada mejor que hacer, decidí apoyar a mi hermano y ver su transmisión en vivo. Tal como lo había imaginado, cuando abrí su sitio de transmisión, estaba haciendo una transmisión de Gamecore Rank F. Sorprendentemente habían 12 personas mirándolo, considerando que normalmente el número de espectadores era solo de 1 o 2 personas, las 12 personas que lo miraban ahora podrían considerarse una multitud. Estas personas no solo estaban mirando, sino que también charlaban mucho. Desde el momento que ingresé al enlace a su stream, ya habían aparecido algunos mensajes y aparentemente la gente estaba chateando sin parar. Curioso, comencé a leer los mensajes. Amigo, me gustaría tener el talento para ser jugador y poder jugar a este juego, parece mucho más divertido que ver la televisión. ¿Qué? ¿El creador del juego no tiene intención de lanzar versiones físicas de estas cartas, como las cartas de póker? Sería una gran idea. Hola, acabo de llegar, ¿no se suponía que esto sería una transmisión de Gamecore? Jaja, eso es un núcleo de juego, hermano. Sí, mientras el streamer estaba jugando, busqué este juego y me di cuenta de que, de alguna manera, el creador de juegos de rango F que creó este juego es un monstruo que logró usar False Neurological Feedback, la tecnología que solo los creadores de juegos de alto rango podían usar, y la aplicó a un juego de rango F. ¿Qué demonios? Estás bromeando, ¿verdad? Peor que eso, hermano, lo que dijo es verdad. ¿Qué carajo? ¿Cómo hizo eso? Nadie lo sabe, en realidad, no creo que nadie lo haya descubierto todavía. Me enteré porque este streamer es amigo mío en la vida real y fui a ver su stream para apoyarlo. ¿Quién hubiera pensado que encontraría una joya así mientras buscaba juegos de diferentes universidades? ¡Guau! Al leer estos mensajes me sentí confundido. ¿Es realmente cierto lo que dijo esta persona? ¿No se descubrió la retroalimentación neurológica falsa hace solo unos años? ¿Cómo un creador de juegos de rango F logró aplicarla a un juego tan básico? Estaba tan sorprendido como ese espectador confundido que acababa de llegar. Mirando nuevamente el arroyo, mi hermano sostenía una baraja con varias cartas diferentes mientras miraba fijamente un tablero frente a él y pensaba intensamente. Desde que abrí el stream mi hermano no había dicho ni una palabra, y el chico frente a él actuaba de la misma manera, ambos en silencio mientras pensaban qué carta debían jugar. Sin darme cuenta, estaba tan absorto en el juego que pasaron 10 minutos y el juego terminó. Mi hermano ganó. Buen chico. Sabía que eras listo. Celebré con entusiasmo mientras tomaba otro trozo de pizza.
Cuando terminó el juego, mi hermano y el otro chico se dieron la mano y el chico desapareció de donde estaban. En la pantalla, mi hermano finalmente suspiró y comenzó a hablar. Dios mío, chicos, con cada nivel que subo, el juego parece complicarse más. No era suficiente con esas dos chicas monstruosas, la que habla mucho y la chica muy seria, ahora está esta jugadora que también juega muy bien, va a ser difícil mantenerse en el top 1, mi hermano suspiró, pero la sonrisa en su rostro mostraba que no se sentía mal. ¿Dijo top 1? Me pregunté sorprendido. Oye amigo, ¿ya eres el número 1 en este juego? Preguntó un espectador. Al leer el mensaje, mi hermano sonrió y respondió un poco avergonzado. Creo que sí, no hay forma de confirmarlo, ya que no hay una tabla de clasificación de puntos como en los otros juegos, pero hasta ahora solo he visto a otros dos jugadores Silver 2 aparte de mí, o mejor dicho tres jugadores, esas dos chicas y ese chico con los que acabo de batirme a duelo, y después de mirar sus perfiles después de cada juego me di cuenta de que yo era el que tenía más puntos de clasificación, así que supongo que soy el top 1 del juego. Al escuchar su explicación me sorprendí. ¿Quién hubiera pensado que mi hermano sería el top 1 en un juego? Nunca había demostrado mucho talento para nada, nunca había ganado un torneo de nada, y ahora era el top 1 en este juego. Curioso, comencé a buscar el nombre del juego y vi que habían más de 200 personas en línea en este juego, sin contar las personas que no estaban en línea en este momento, ser el mejor de más de 200 personas ya es algo increíble. Lo que me sorprendió fue que solo había 200 personas jugando a un juego tan interesante. Queriendo ver más, volví rápidamente al stream de mi hermano y continué mirando mientras comía la última porción de pizza. Después de otras 2 horas de juego, la transmisión recibió más espectadores, pasando de 12 personas a 25. Desafortunadamente, cuando el stream estaba en su apogeo, el mana de mi hermano se acabó, por lo que tuvo que dejar de jugar y hacer otra cosa, lo que alejó a gran parte de la nueva audiencia. Como quería jugar más, en lugar de simplemente sentarse y dejar pasar el tiempo, mi hermano anotó todas las cartas que tenía y comenzó a estudiar la mejor manera de jugar con su mazo. No me extraña que sea el mejor en este juego, pensé con orgullo. Encontrando aburrida su planificación, también abandoné su transmisión y miré la pestaña del navegador que tenía abierta la página del juego. No hay nada que impida a los jugadores de rango E jugar partidas de rango F, aparte de un progreso de entrenamiento más lento, pero como ni siquiera estaba planeando entrenar esta semana, ¿por qué no divertirme un poco? Fin del capítulo 10.